Mi esposo me dejó bajo la lluvia. El jefe del cártel me recogió y nunca me soltó. ¿Qué harías si la noche más oscura de tu vida se convirtiera en el inicio de una historia que jamás imaginaste vivir? Cuando el amor se transforma en traición y el destino pone en tu camino a alguien que cambiará todo para siempre. Capítulo 1. En la traición, bajo la lluvia. La lluvia golpeaba el pavimento de Polanco con una furia que parecía reflejar exactamente lo que Sofía sentía en ese momento. Las gotas se deslizaban por los cristales del BMW, donde había esperado durante 2 horas a que Ricardo regresara del restaurante. Sus tacones Louboutin, ahora empapados, habían perdido toda su elegancia mientras corría tras el auto de su esposo, gritando su nombre en medio de la tormenta que azotaba la Ciudad de México. Antes de continuar con esta historia, que te mantendrá al borde del asiento, dale like si quieres saber qué pasó realmente esa noche y suscríbete para no perderte el desenlace de Sofía. Ricardo, por favor, había gritado mientras él arrancaba el coche sin siquiera voltear a verla. No me hagas esto. Pero las luces traseras del BMW desaparecieron entre el tráfico de Masaryk, llevándose consigo 5 años de matrimonio y todas las promesas que alguna vez creyó reales. La mujer de 32 años que había dejado su carrera como arquitecta para ser la esposa perfecta de un empresario exitoso, ahora se encontraba sola en una de las avenidas más exclusivas de México, sin dinero, sin teléfono y sin la menor idea de que había salido tan terriblemente mal. El restaurante Pujol, donde habían cenado para celebrar su 5º aniversario, ahora se alzaba a sus espaldas como un recordatorio cruel de lo que había sido su última cena juntos. Los meseros la miraban con compasión desde los ventanales, pero nadie se atrevía a salir bajo la lluvia torrencial que había convertido las calles en ríos furiosos. Sofía se refugió bajo el toldo de una boutique cerrada, temblando, tanto por el frío como por la conmoción. Su vestido de seda azul, el mismo que Ricardo había elegido para ella, esa mañana diciéndole lo hermosa que se veía, ahora se pegaba a su cuerpo como una segunda piel transparente. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia mientras intentaba procesar las palabras que su esposo le había susurrado al oído antes de abandonarla. Ya no puedo seguir fingiendo. Sofía Nay. Alguien más. Esas 6 palabras habían destruido su mundo en un instante. 5 ecos de matrimonio, 2 de noviazgo, una casa en las lomas, viajes por Europa, planes de tener hijos. Todo se desmoronó como un castillo de naipes bajo la lluvia implacable de octubre. Las calles de Polanco, normalmente bulliciosas incluso a las 11 de la noche, estaban prácticamente vacías debido a la tormenta. Los pocos automóviles que pasaban salpicaban agua sucia, empapándola aún más. Anne-Sophie intentó hacer señas a varios taxis, pero ninguno se detuvo. Su maquillaje corrido y su aspecto desesperado probablemente no inspiraban confianza a los conductores. Fue entonces cuando vio las luces del Audi Q7 negro acercándose lentamente. A diferencia de los otros vehículos que habían pasado de largo, este se detuvo justo frente a ella. Los cristales polarizados no le permitían ver quién iba dentro, pero la desesperación la hizo dudar por apenas un segundo antes de acercarse. El vidrio de la ventanilla descendió suavemente, revelando el rostro de un hombre de aproximadamente 40 años, con facciones marcadas y una barba perfectamente recortada. Sus ojos oscuros la estudiaron con una mezcla de curiosidad y algo que Sofía no pudo descifrar en ese momento. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó con una voz grave y calmada que contrastaba completamente con el caos que Sofía sentía por dentro. Sofía dudó, mirando hacia la calle vacía y luego de vuelta al extraño,
Mi esposo me dejó aquí. Necesito llegar a casa. El hombre la observó por un momento más largo, como si estuviera evaluando algo importante. Luego, con un gesto sutil, le hizo señas para que subiera. Suba, la lluvia está empeorando. Sofía, toda su vida le habían enseñado a no subirse al automóvil de extraños, pero esa noche ya no quedaba nada de la mujer cautelosa que había sido esa mañana. Abrió la puerta del Audi y se deslizó al interior, donde el calor y el aroma a cuero caro la envolvieron como un abrazo. Soy Diego, dijo el hombre mientras arrancaba el motor. ¿A dónde la llevo? Sofía, respondió ella, aún temblando, a las lomas de Chapultepec. Diego asintió y comenzó a manejar por las calles inundadas con una destreza que hablaba de años, conociendo cada recoveco de la ciudad. El silencio en el coche era cómodo, roto solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas y la música clásica que sonaba suavemente desde el sistema de sonido. Sofía no sabía que ese viaje de 30 minutos cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. El refugio inesperado. Cuando llegaron a la entrada de las lomas, Sofía se dio cuenta de que no tenía llaves. En su desesperación por alcanzar a Ricardo, había dejado su bolso en el restaurante. Diego observó mientras ella revisaba inútilmente los bolsillos de su vestido empapado, y sin decir una palabra, bajó del auto para acompañarla hasta la puerta de la casa estilo colonial que había sido su hogar durante 5 años. La casa estaba completamente a oscuras. Las ventanas que una vez irradiaban calidez, ahora la miraban como ojos vacíos. Sofía tocó el timbre repetidamente, sabiendo que era inútil. Ricardo claramente no había regresado, y probablemente no lo haría esa noche. ¿Hay algún lugar donde pueda quedarse?, preguntó Diego, manteniéndose a una distancia respetuosa mientras la lluvia continuaba cayendo. Sofía pensó en sus opciones. Sus padres vivían en Cuernavaca, a 2 horas de distancia. Su hermana Carmen estaba de viaje en Europa con su familia, sus amigas. Se dio cuenta con horror de que todas sus amistades eran en realidad amigas de la pareja, y después de lo que había pasado esa noche, no sabía a quién podía recurrir. No tengo a dónde ir, admitió, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. No tengo dinero, no tengo teléfono, no tengo nada. Diego la estudió por un momento, y Sofía pudo ver algo parecido a la compasión cruzar por sus ojos oscuros. Conozco un lugar seguro donde puede pasar la noche, dijo finalmente sin compromiso. Solo hasta que pueda contactar a alguien mañana. Cualquier noche, Sofía habría rechazado la oferta inmediatamente, pero esa no era cualquier otra noche. Esa era la noche en que su vida se había desmoronado completamente, y Diego era la única persona en todo el mundo que había mostrado aunque fuera una pizca de bondad hacia ella. 20 minutos después, el Audi se detuvo frente a un edificio elegante en Santa Fe. No era ostentoso, pero irradiaba el tipo de lujo discreto que Sofía reconocía de inmediato. Diego la guió hacia el elevador, sin decir mucho, y subieron hasta el piso 25, en un silencio que ya no se sentía incómodo. El apartamento que se abrió ante ella la dejó sin aliento. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada, mientras que el interior combinaba modernidad con toques clásicos mexicanos de manera impecable. Talavera de Puebla decoraba repisas junto a arte contemporáneo, y el aroma a sándalo flotaba sutilmente en el aire. Hay ropa seca en el armario del cuarto de huéspedes, dijo Diego, señalando hacia un pasillo, y toallas limpias en el baño. Tómese el tiempo que necesite. Sofía asintió, aún procesando la elegancia del lugar y la naturalidad con la que Diego manejaba la situación. Mientras se dirigía hacia donde él había indicado, no pudo evitar notar los detalles en fotografías en blanco y negro
de paisajes mexicanos, una biblioteca extensa con títulos en español e inglés, y varios objetos que sugerían viajes por el mundo. El cuarto de huéspedes era más grande que la sala de su antigua casa. En el armario encontró ropa femenina de su talla exacta, en pijamas de seda, camisetas de algodón orgánico, incluso lencería fina, todo con etiquetas aún puestas, como si hubieran sido compradas recientemente. Después de una ducha caliente que la hizo sentir humana otra vez, Sofía regresó a la sala usando una pijama de seda verde que le quedaba perfecta. Diego había cambiado su traje por jeans y una camisa blanca y estaba preparando té en una cocina que parecía sacada de una revista de arquitectura. ¿Manzanilla?, preguntó, mostrándole una taza humeante. Ayuda a calmar los nervios. Se sentaron en el sofá frente a los ventanales y por primera vez en horas, Sofía sintió que podía respirar. La ciudad se extendía ante ellos como un manto de luces, y la lluvia había cedido a una llovizna suave que creaba patrones hipnóticos en los cristales. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Sofía. Después de varios minutos de silencio cómodo, no me conoce de nada. Diego tomó un sorbo de su té antes de responder, sus ojos perdidos en la vista nocturna. Digamos que reconozco a alguien que está pasando por una traición. Han estado ahí antes. Había algo en su voz que sugería una historia dolorosa, pero Sofía no se sintió con derecho a preguntar. En su lugar, se acurrucó en el sofá y permitió que el calor del té y la seguridad inesperada de ese lugar la tranquilizaran. ¿A qué se dedica?, preguntó, genuinamente curiosa. Negocios de importación y exportación, respondió Diego con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Trabajo principalmente con empresas estadounidenses y centroamericanas. Sofía asintió, aunque algo en la respuesta le pareció deliberadamente vago. Pero esa noche, rodeada de lujo y amabilidad después de horas de dolor y abandono, decidió que no le importaba. Diego le había ofrecido refugio cuando más lo necesitaba, y eso era suficiente. Mientras la noche avanzaba y la conversación fluía entre temas ligeros, Sofía no sabía qué estaba haciendo. Gentilmente evaluada. Diego notaba cada detalle en su educación evidente, su refinamiento natural, la forma en que manejaba la adversidad, con una dignidad que hablaba de fortaleza interior. Y por primera vez en años, Diego sintió algo más que simple atracción hacia una mujer, algo que no había planeado y que complicaría todo lo que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Capítulo 3. Verdades reveladas. Sofía despertó en una cama más cómoda de la que había dormido en años. Por un momento confuso, se preguntó dónde estaba, hasta que los eventos de la noche anterior regresaron como una avalancha. Se levantó lentamente y se acercó a los ventanales del cuarto de huéspedes, donde el sol matutino pintaba la ciudad con tonos dorados que contrastaban dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. El aroma del café recién hecho la guió hacia la cocina, donde Diego ya estaba preparando el desayuno. Había cambiado la camisa blanca por una de color gris que realzaba sus ojos oscuros, y se movía por la cocina con la eficiencia de alguien acostumbrado a cuidar de sí mismo. Buenos días, dijo él, ofreciéndole una taza de café humeante. ¿Cómo durmió? Mejor de lo que esperaba, admitió Sofía, inhalando el aroma rico del café de Veracruz. Gracias por todo esto. Desayunaron juntos, mientras el noticiero matutino murmuraba de fondo. Sofía intentó no pensar en Ricardo, en la casa vacía de las Lomas, o en el hecho de que técnicamente no tenía hogar al cual regresar. Diego parecía entender su necesidad de silencio y no presionó con preguntas. Fue cuando estaba sirviendo más café que Sofía notó la cicatriz, una línea delgada pero visible
que corría desde la muñeca de Diego hasta perderse bajo la manga de su camisa. Cuando él se dio cuenta de que la había visto, no hizo ningún intento por ocultarla. Una vieja herida, dijo simplemente, de una época en que no era tan cuidadoso con las decisiones que tomaba. Algo en su tono le dijo a Sofía que no debía preguntar más. Pero la curiosidad había sido despertada. A lo largo de la mañana, comenzó a notar otros detalles que había pasado por alto la noche anterior, a la forma en que Diego chequeaba su teléfono constantemente, las 3 cerraduras diferentes en la puerta principal, el hecho de que todas las ventanas tenían cristales polarizados. Alrededor del mediodía, Diego recibió una llamada que lo hizo alejarse hacia su estudio. Sofía pudo escuchar fragmentos de conversación en voz baja, palabras como cargamento, frontera y autorización, que no parecían encajar con el perfil de empresario importador que él había descrito. Cuando regresó, había algo diferente en su expresión, más serio, más concentrado. Sofía, necesito ser honesto con usted sobre algo, dijo, sentándose frente a ella en la sala Mis Negocios. No son exactamente lo que le dije anoche. El corazón de Sofía se aceleró. Después de una noche de traición, la posibilidad de otra mentira la hizo sentir físicamente enferma. Che quiere decir, Diego suspiró, pasándose una mano por el cabello. Manejo operaciones que, digamos que existen en una zona gris de la legalidad. Importación y exportación sí, pero no siempre a través de canales oficiales. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba otra vez. Durante las últimas 18 horas, había pasado de ser la esposa respetable de un empresario a ser la invitada de alguien involucrado en actividades ilegales. ¿Drogas?, preguntó directamente, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. Entre otras cosas, admitió Diego, pero no soy el estereotipo que probablemente tiene en mente. No vendo en escuelas, ni destruyo comunidades. Mi organización se enfoca en rutas logísticas para clientes específicos. Sofía se levantó del sofá, necesitando espacio para procesar esta información. Se acercó a los ventanales y observó la ciudad que se extendía abajo, preguntándose cómo su vida había tomado un giro tan dramático en tan poco tiempo. ¿Por qué me lo dice? Pregunto sign. Voltear, porque me importa lo que piense de mí, respondió Diego, y la honestidad en su voz la hizo voltear a mirarlo. Y porque si decide quedarse, tiene derecho a saber exactamente con quién está. Quedarme. Diego se acercó lentamente, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. Anoche, cuando la vi bajo la lluvia, algo cambió para mí. No puedo explicarlo completamente, pero sé que no quiero que se vaya, no. Todavía Sofía estudió su rostro, buscando señales de manipulación o falsedad, pero lo que vio fue vulnerabilidad genuina, algo que intuía que Diego no mostraba a menudo. Soy un criminal, Sofía, no voy a pretender lo contrario, pero nunca he lastimado a una mujer, nunca he mentido a alguien que me importa, y jamás la pondría en peligro. Si decide quedarse, será porque quiere, no porque la esté forzando o manipulando. La sinceridad brutal de su confesión la desarmó completamente. Aquí estaba un hombre que acababa de admitir ser un criminal, pero que había mostrado más honestidad y respeto hacia ella en 18 horas que su esposo en meses. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, tome todo el tiempo que necesite. Mientras tanto, ¿está segura aquí? Esa tarde, mientras Diego trabajaba en su estudio, Sofía salió al balcón y contempló su situación. Podía intentar regresar a su vida anterior a pelear por la casa, divorciarse de Ricardo, reconstruir su carrera como arquitecta. Era la opción
segura, predecible, o podía quedarse en este mundo extraño y peligroso con un hombre que la había tratado con más gentileza y honestidad que nadie en años. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Sofía se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. Capítulo 4. El pacto inquebrantable. 3 meses después, Sofía despertó en la misma cama donde había pasado su primera noche, pero ahora era oficialmente su hogar. El apartamento en Santa Fe se había transformado con su presencia en plantas que ella cuidaba con esmero, libros de arquitectura mezclados con las novelas que Diego leía por las noches, y pequeños toques que hablaban de una vida compartida. Diego ya no era el extraño misterioso que la había recogido bajo la lluvia, era el hombre que le preparaba café todas las mañanas, que escuchaba sus ideas sobre diseño cuando reorganizaba espacios del apartamento, y que la protegía con una ferocidad silenciosa que ella nunca había experimentado. Antes, la vida con él era diferente a todo lo que había conocido. Diego manejaba su organización desde casa, la mayor parte del tiempo, coordinando envíos y reuniones con una eficiencia que hablaba de años de experiencia. Sofía había aprendido a no hacer preguntas sobre ciertos aspectos de su trabajo, pero había visto suficiente para entender que era respetado y temido en igual medida. Esa mañana era especial. Diego tenía una reunión importante con socios de Guadalajara y por primera vez desde que vivía con él, le había pedido que lo acompañara. ¿Estás segura de qué quiere hacer esto?, le preguntó mientras se arreglaba la corbata frente al espejo del dormitorio. Una vez que me acompañe a esta reunión, no habrá vuelta atrás. Oficialmente, será parte de mi mundo. Sofía, que se estaba poniendo un vestido negro elegante que Diego le había comprado, se acercó para ayudarle con los gemelos de platino. Ya soy parte de su mundo, respondió con una seguridad que ella misma había tardado en. Rick, la pregunta es si usted está listo para que yo sea parte oficialmente. Diego la tomó por la cintura y la miró a través del espejo. En 3 meses, Sofía había cambiado. Seguía siendo elegante y refinada, pero ahora había una fortaleza en sus ojos que no estaba antes. La mujer abandonada bajo la lluvia había sido reemplazada por alguien que sabía exactamente lo que quería. La reunión se llevó a cabo en un restaurante privado en Polanco, irónicamente a solo unas cuadras de donde se habían conocido los socios de Diego, 3 hombres impecablemente vestidos que trataban a Sofía con un respeto reverencial. Discutieron rutas de distribución y porcentajes, mientras ella observaba y aprendía. Lo que más la impresionó no fue la naturaleza ilegal de los negocios, sino la sofisticación con la que Diego manejaba todo. No había violencia ni amenazas, solo conversaciones de negocios conducidas con la precisión de cualquier corporación multinacional. Este no era el mundo del narco que los medios retrataban, era algo mucho más complejo y organizado. Después de la reunión, mientras caminaban hacia el Audi, Diego recibió una llamada que cambió su expresión inmediatamente. Habló en voz baja durante varios minutos antes de colgar con una expresión seria. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Ricardo está preguntando por usted, dijo Diego mientras arrancaba el motor. Aparentemente ha estado buscándola durante semanas. Mis contactos me informan que ha contratado un investigador privado. Sofía sintió una punzada de algo que ya no podía identificar como dolor. Después de 3 meses de silencio absoluto, Ricardo finalmente se había dado cuenta de que ella había desaparecido de su vida. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Diego, deteniéndose en un semáforo en rojo. Puedo hacer que pare de buscarla, o puede enfrentarlo, si eso es lo que necesita, para cerrar ese capítulo. Sofía lo miró, reconociendo la diferencia fundamental
entre los dos hombres que habían marcado su vida. Ricardo había tomado decisiones por ella. Había asumido que sabía lo que era mejor para ambos. Diego le ofrecía opciones y respetaba cualquier decisión que tomara. Quiero verlo, decidió, pero en mis términos. 2 días después, Sofía se encontró con Ricardo en el lobby del Hotel Esti Regis. Había elegido un lugar público y neutral, y Diego esperaba en el bar, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos para darle privacidad. Ricardo se veía terrible. Había peso, tenía ojeras profundas, y la confianza arrogante que siempre había caracterizado su presencia había sido reemplazada por algo parecido a la desesperación. Sofía, gracias a Dios, dijo, levantándose de su silla cuando la vio acercarse. He estado buscándote por todas partes. Estaba tan preocupado. Sofía se sentó frente a él, manteniendo su voz calmada. ¿Preocupado por la mujer que abandonaste bajo la lluvia hace 3 meses? Fue un error terrible. Yo no sabía lo que hacían la otra mujer. Ya terminé con ella. Quiero que regresemos a casa, que arreglemos las cosas. Sofía estudió el rostro del hombre con quien había estado casada durante 5 años. Podía ver el arrepentimiento genuino, pero también podía ver la misma debilidad que lo había llevado a traicionarla en primer lugar. No hay vuelta atrás, Ricardo. La mujer que conociste ya no existe. ¿Por qué? Por él. Ricardo había notado a Diego en el bar. ¿Sabes quién es? ¿Sabes a qué se dedica? ¿Sí? Exactamente quién es, respondió Sofía con una sonrisa que sorprendió a Ricardo por su seguridad. Y sé que me ha tratado con más respeto y honestidad en 3 meses que tú en 5 años. Sofía, por favor, podemos empezar de nuevo. Adiós. Ricardo se levantó de la mesa y caminó hacia Diego, quien la esperaba, con una expresión que mezclaba orgullo y algo más profundo. Cuando llegó a su lado, él extendió su mano y ella la tomó, sin dudar. ¿Todo bien?, preguntó él. Perfecto, respondió. Sofía, vámonos a casa. Mientras salían del hotel, Sofía reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. La noche que Ricardo la había abandonado bajo la lluvia, había pensado que su mundo se estaba acabando. Ahora se daba cuenta de que en realidad había sido el comienzo de algo completamente nuevo. Diego la había recogido cuando estaba rota y la había ayudado a reconstruirse, no en la mujer que había sido, sino en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Fuerte, independiente, capaz de tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias. 6 meses después, mientras observaba la puesta de sol desde el balcón de su apartamento en Santa Fe, Sofía sonrió al recordar a la mujer desesperada que había sido abandonada bajo la lluvia en Polanco. Esa mujer había desaparecido para siempre, reemplazada por alguien que había elegido su propio destino. Y cuando Diego llegó a casa esa noche y la abrazó desde atrás, mientras contemplaban la ciudad que se extendía ante ellos, Sofía supo que había tomado la decisión correcta. Había encontrado algo que nunca había tenido en su matrimonio, una pareja que la respetaba lo suficiente para nunca soltarla, pero que la amaba lo suficiente para nunca controlarla. La lluvia había sido el final de una historia, pero también el comienzo de otra, y esta nueva historia, peligrosa y poco convencional como era completamente suya.